Causa número 36, expediente 1522-2016, proceso de habeas corpus, seguido por G. Long Juan Wang contra el presidente de la República del Perú y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Miguel Ángel Soria Fuerte y por la parte demandada solicita el uso de la palabra el abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, el doctor Paulo Jorge Vivas Sierra. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para ejercer la defensa de su patrocinado. El tribunal lo escucha con la mayor atención. Gracias. Señor presidente, señora magistrada, señores magistrados, buenos días. Miguel Ángel Soria Fuerte, abogado defensor del señor beneficiario del presente proceso de habeas corpus, el señor Won Ho Win, y del demandante, el señor Helong Wang, comparece ante este alto tribunal constitucional con el objeto de demostrar que los demandados, el señor presidente de la República, la señora canciller y el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos violaron el derecho del señor Won Ho Win a la tutela judicial efectiva. Como consecuencia de la violación de este derecho, el señor Won Ho Win viene siendo privado de su libertad por más de 7 años en el contexto de un proceso de extradición. No obstante, antes de pasar a la etapa de fondo, esta parte quiere dejar constancia o alegar argumentos de carácter procesal con el objeto de que este alto tribunal admita la presente demanda de habeas corpus. De hecho, el recurso de agravio constitucional interpuesto ante este alto tribunal constitucional nace de una resolución del ACUO que deniega de manera preliminar la procedencia de la demanda de habeas corpus, basado fundamentalmente en el siguiente fundamento, y cito: el favorecido, al momento de interponer la demanda de habeas corpus, incurrió en la causal de improcedencia prescrita por el artículo 5.3 del Código Procesal Constitucional, debido a que anticipadamente había acudido a otro proceso judicial a efectos de solicitar la protección de sus derechos constitucionales presuntamente afectados, habiendo ingresado dicho trámite en etapa de ejecución, por lo que corresponde al beneficiario accionar a fin de que se cumpla lo decidido a su favor. El contexto de esta decisión del ACUO se refiere a que en el año 2011 este alto tribunal constitucional adoptó una sentencia en el expediente 2278-2010 en un proceso de habeas corpus, en el que había declarado fundada la demanda y había ordenado al Poder Ejecutivo se abstenga de extraditar al señor Won Ho Win a la República Popular China. El segundo punto resolutivo expresaba que se exhortaba al Poder Ejecutivo a iniciar el proceso penal a nivel interno en aplicación del principio de representación previsto en el artículo 3 del Código Penal. Con esto, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados, esta parte demandante cita el precedente de este alto tribunal en el caso Víctor Esteban Camarena, en el expediente 06-218-2007, en el proceso de habeas corpus, en el que se estableció lo siguiente, en relación con este punto de improcedencia liminar de un proceso, de una demanda de habeas corpus. Este alto tribunal señaló lo siguiente, cito: al proceso de habeas corpus le resultan aplicables las causales de improcedencia previstas en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, en tanto no contradigan su finalidad de tutela y derecho a la libertad y derechos conexos a ellas y su naturaleza de proceso sencillo y rápido. A continuación, este alto tribunal precisó lo siguiente: por la naturaleza de los derechos fundamentales objeto de tutela del proceso de habeas corpus, los jueces constitucionales no pueden ni deben declarar liminarmente improcedente la demanda bajo el argumento de que el demandante recurrió previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Cita entre paréntesis el Tribunal Constitucional, artículo 5.3 del Código Procesal Constitucional. Por esas razones, fundamentos jurídicos, esta parte solicita a este alto tribunal constitucional declare admisible la demanda de habeas corpus. Y si me permite unos minutos más para pasar a la etapa de fondo y demostrar que los demandados violaron los derechos fundamentales del señor Won Ho Win, reconocidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados sobre derechos humanos de los cuales el Perú es parte.
Los demandados violaron el derecho a la protección judicial o a la tutela judicial efectiva del señor Won Ho-win debido a que el 17 de septiembre del año 2015, el año pasado, aprobó la Resolución Suprema número 179-2015-JUS, con la que concedían la extradición del señor Won Ho-win a la República Popular China. Esta resolución, vista de manera objetiva, evidentemente vulnera el mandato de este alto tribunal constitucional expresada específicamente en la sentencia del expediente 2278-2010 en el proceso de habeas corpus, en donde expresamente había ordenado al Poder Ejecutivo abstenerse de extraditar al señor Won Ho-win a la República Popular China e iniciarle procedimiento penal a nivel interno por los cuales había sido requerido por la justicia de dicho país. En esta etapa gira la controversia, señores magistrados, señora magistrada. La parte demandada, especialmente el procurador del Ministerio de Justicia, alegará que la sentencia de la Corte Interamericana expedida en junio del año pasado de alguna forma relativiza la sentencia de este tribunal expedida en el año 2011, que precisamente prohibía la extradición del señor Won Ho-win a la República Popular China. Para ello es necesario explicar qué cosa contiene esa sentencia de la Corte Interamericana. Hay que dejar claro que la sentencia de la Corte Interamericana de ninguna manera deja sin efecto la sentencia de este alto tribunal. Después de todo el procedimiento contencioso llevado ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana estableció que el Estado peruano había demorado de manera irrazonable en resolver definitivamente el proceso de extradición. La atribución de esta demora irracional estaba atribuida concretamente al Poder Ejecutivo, que después de la sentencia adoptada de este alto tribunal que prohibía la extradición del señor Won Ho-win a la República Popular China, había interpuesto una serie de recursos procesales para interpretar o reinterpretar la sentencia de este tribunal que prohibía la extradición del señor Won Ho-win a la República Popular China. Considerando que en el momento de la decisión de la Corte Interamericana no había una decisión final en el proceso de extradición del señor Won Ho-win, la Corte Interamericana ordenó en el punto resolutivo número 11 de dicha sentencia lo siguiente: que el Estado peruano debía decidir definitivamente y a la brevedad posible sobre la extradición del señor Won Ho-win, considerando dos cosas: de que a nivel interamericano se había aprobado por diversas garantías diplomáticas presentadas por el gobierno de la República Popular China, de que al señor Won Ho-win no se le iba a imponer la pena de muerte ni iba a ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero considerando esto, además, la Corte Interamericana ordenó al Estado peruano que conforme a su legislación interna decidiera que existía también una decisión del Tribunal Constitucional peruano que prima facie era vinculante y que prohibía la extradición del señor Won Ho-win a la República Popular China. Leída esta sentencia en su contexto, el Poder Ejecutivo debía de haber decidido en su Resolución Suprema 179 del año 2015, considerando ambas posiciones o ambos mandatos de la Corte Interamericana. Si ustedes revisan, señores magistrados, señora magistrada, la reseñada resolución 179, el Poder Ejecutivo solamente toma en cuenta las garantías presentadas por el gobierno de la República Popular China, pero en ningún caso hizo consideraciones del efecto vinculante de una decisión de este alto tribunal. El artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú establece que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni modificarlas ni retardar su ejecución. El Poder Ejecutivo viene retardando desde el año 2011 más de 4 años una denegatoria de extradición, en perjuicio del señor Won Ho-win. Lo mismo se reitera en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con apremios específicos para las autoridades, no importando el rango, por razones de incumplimiento de sentencias que han pasado a calidad de cosa juzgada. El Código Procesal Constitucional, en concordancia en el mismo sentido, establece la obligatoriedad de cumplir las resoluciones de este alto tribunal que se hayan estimado procedentes. De manera interpretativa y considerando las obligaciones internacionales del Estado peruano, el artículo 25.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la protección judicial o la tutela judicial efectiva garantiza el derecho de toda persona que se cumpla la sentencia que se haya estimado en un proceso que se haya estimado procedente. Lo mismo se reitera en el artículo 2.3 literal C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La jurisprudencia de la Corte, señor magistrado, solo si me permite 2 minutos para culminar,
ha sido reiterada también respecto a casos contra el Perú. Hay 5 casos concretamente en donde el Perú ha sido responsable por incumplimiento de sentencias. Cito el caso de 5 pensionistas, Acevedo Jaramillo, trabajadores cesado del Congreso, Acevedo Buendía, Abril Alosilla. Este alto tribunal también se ha pronunciado sobre casos de incumplimiento de sentencia en 2 casos concretamente, el caso Inversiones La Careta S.A. y el caso Amanda Odar Santana. Señores magistrados, señor presidente, señora magistrada, esta situación en donde el Estado peruano y concretamente el Poder Ejecutivo somete al señor Won Ho-win a un limbo jurídico que le ha permitido, en perjuicio del señor Won Ho-win, estar privado de su libertad hasta el día de hoy por más de 7 años. Ningún procesado, incluso aplicando la reciente ley contra el crimen organizado, la ley 30.077, puede estar privado de su libertad por más de 3 años. El señor Won Ho-win no tiene ni la calidad de procesado, ni siquiera de una persona sometida a un proceso de extradición, porque ese ya finiquitó. Y en todo caso, su extradición, si aplicamos lo que ha establecido este alto tribunal en su sentencia del año 2011, no puede ser extraditado a la República Popular China, aun cuando existan muchas garantías. Sobre todo porque hay una norma especial que aplica. Porque precisamente en la sentencia de este alto tribunal del año 2011, en su aclaratoria, este tribunal constitucional señaló lo siguiente: de que no importaban demás hechos que el Tribunal Constitucional no haya conocido en el momento de decidir. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011 había adquirido calidad de cosa juzgada. Señores magistrados, atendiendo al tiempo, esta parte va a cerrar sus alegatos orales, atendiendo a la exposición de la contraparte para hacer ejercicio de su derecho de réplica, y cerrando este argumento solicitamos a este alto Tribunal Constitucional declare nula la resolución suprema 179-2015-YUS, ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la sentencia de este tribunal del año 2011 y deniegue la extradición del señor Won Ho-win y ordene la inmediata libertad del señor Won Ho-win declarando fundada la presente demanda. Muchas gracias. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa de su patrocinado. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Gracias, señor presidente, señores jueces constitucionales. Efectivamente, este es un procedimiento de extradición que ya lleva casi 8 años. Pero ¿por qué la demora y la letanía de tantos años en un procedimiento de extradición? Porque el extraditable, el ciudadano chino Won Ho-win, solicitado por la República Popular China por los delitos de defraudación tributaria, por delitos graves en la República Popular China, ha interpuesto recursos, nulidades, articulaciones de todo tipo. Es en razón a estas actuaciones de la defensa del ciudadano que en los largos 8 años no se ha podido materializar la extradición. Efectivamente, existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya revisó esto, que es del 30 de junio del 2015, que fue notificado al Estado peruano el 17 de julio del 2015. En esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con toda seguridad, señores magistrados, lo tendrán a la vista antes de resolver este proceso, es muy claro. Resumió, revisó, analizó profundamente todos los hechos de este procedimiento de extradición. Inclusive, analizó la sentencia de este Tribunal Constitucional del año 2011. ¿Y qué es lo que decide finalmente la sentencia de la Corte Interamericana del 30 de junio? 1, que a la mayor brevedad posible el Estado peruano decida, resuelva la extradición. 2, que revisemos el tema de la privación de la libertad del ciudadano, porque efectivamente no tiene una condición definida. Su detención es por razones de extradición, para que no se fugue por razones de extradición. Así lo dispuso el órgano judicial del 7º Juzgado Penal del Callao. Pero en ningún extremo de la sentencia la Corte dispone que no se le extradite. Eso sí lo dijo la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del 2011. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional del 2011, en varios párrafos de la sentencia de la Corte Interamericana, lo revisa, lo analiza, discierne sobre el tema. Inclusive la Corte Interamericana llamó a peritos, un excelentísimo ex tribuno de este honorable tribunal, acudió como perito ante el llamado a la Corte Interamericana para ver justamente esos extremos, la sentencia en qué medida vinculaba o no vinculaba respecto al tema de la extradición. Esto, señores jueces, considero que es lo fundamental, revisar lo que íntegramente ya la Corte Interamericana resolvió. No sé,
acuñar bajo la denominación de una cosa juzgada supranacional, porque ya dispone con claridad que el Estado se pronuncie y decida la extradición del ciudadano, dado que en el 2015 iban ya pues más de 6 años de que no se definía la extradición. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos notifican al Estado esta sentencia de la Corte Interamericana el 17 de septiembre, inmediatamente, cumpliendo con lo dispuesto de la Corte Interamericana, el Poder Ejecutivo, como corresponde, porque, ojo, ya había transitado la primera etapa de la extradición, que es el control de legalidad, que le corresponde a la Corte Suprema y que hay una sentencia en ese sentido consultiva de la Sala Penal Suprema. Nosotros como Poder Ejecutivo nos corresponde la fase política, la fase administrativa en todo caso. Entonces, expide la resolución suprema, esta resolución suprema que ahora es objeto de cuestionamiento visto a través de este habeas corpus, la 179 de 2015, en razón a lo que ha dispuesto la Corte Interamericana. Pero es necesario, señores jueces constitucionales, tener en cuenta que cuando se dicta la primera sentencia por este Tribunal Constitucional en el año 2011, solo había 2 garantías, 2 instrumentos, 2 garantías diplomáticas que el Estado chino otorgó en ese momento. Y eso es fácil de desprenderse del pedido de aclaración que hiciera en su momento el Ministerio de Justicia, y que el tribunal en ese momento del año 2011 dijo: no podemos volver a revisar porque ya nos pronunciamos, en todo caso, esas garantías presentadas posteriores no corresponde analizar a este colegiado. Pero sin embargo, en el año 2015 ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente tuvo a la vista estas 2 garantías diplomáticas, sino 8 garantías que prestó el Estado chino, conjurando qué es lo que teme el extraditable. Dice que llevado a su país de origen al que lo requiere, pues iban a aplicarle la pena de muerte. Las garantías con precisión establecen, inclusive se modificaron el Código Penal, temas de retroactividad de la ley, temas de la Constitución china, que está claramente analizado en esta sentencia de la Corte Interamericana, específicamente en los párrafos que la misma, en los párrafos 92 y 93 de la sentencia. Literalmente transcribe, analiza y llega a conclusiones en la Corte Interamericana en la que ya no habría peligro de la pena de muerte de aplicársela a este extraditable. Y claramente. Significa esto, señores jueces constitucionales, que al existir, efectivamente existe una sentencia, no lo negamos, está la sentencia de 2011, pero existe una sentencia supranacional que ya evaluó la sentencia del Tribunal Constitucional. En ningún extremo se prohíbe la extradición. Nos dice al Estado peruano que cumplamos con ese procedimiento. Está en manos de este tribunal resolver que el Estado cumpla con su obligación internacional de cooperación judicial internacional. Porque sabemos bien que ante la Corte Interamericana, pues el Estado es uno solo. No es un tema del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Consideramos que el Poder Ejecutivo actuó de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Interamericana. No se ha violado ningún derecho fundamental. Si esa primera sentencia de este tribunal temía por la pena de muerte aplicarse al extraditable, pues eso ha desaparecido. Ya no existe tal peligro. Es más, no encontramos dentro del habeas corpus que plantea ahora la defensa del ciudadano extraditable cuál es el derecho constitucional vulnerado. ¿Cuál? ¿Hubo alguna vulneración en el procedimiento de extradición? No, el Estado esperó con paciencia que se pronunciara la Corte Interamericana, es por eso que no ejecutó la extradición, pero si la Corte ya se pronunció ahora, ¿qué nos corresponde? Hacer cumplimiento de lo que ha dispuesto definitivamente. Por estas consideraciones, señores, solicitamos que se declare improcedente la demanda tal como lo ha considerado las instancias anteriores, o si se pronuncian por un tema de fondo, se declara infundada la demanda, teniendo en cuenta especialmente esta sentencia de la Corte Interamericana del 30 de junio del 2015. Gracias. Señor abogado, ¿va a ejercer el derecho de réplica? Señor presidente. Muy brevemente. Gracias. El procurador se pregunta cuál es el derecho fundamental que se alega violado. Se dijo en la primera parte. La tutela judicial efectiva, derecho fundamental reconocido en el artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú, y por vía de interpretación también en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La razón es porque el Poder Ejecutivo ha contravenido con una decisión política
la sentencia definitiva, inapelable, que tiene calidad de cosa juzgada, emitida por este alto tribunal, en la que se expresa literalmente que el señor Wong Ho-wing no puede ser extraditado a la República Popular China. El señor procurador también ha indicado que esta parte de defensa técnica viene realizando actuaciones obstruccionistas. Señor presidente, esta parte rechaza esas aseveraciones porque lo que está haciendo esta parte es defender un derecho fundamental que el Poder Ejecutivo ha violado. Y para ello necesito leer un párrafo concretamente de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Wong Ho-wing contra el Estado peruano, y es el párrafo 204, para que quede claro de que la Corte Interamericana no ordena ni que se extradite al señor Wong Ho-wing y tampoco señala que no se extradite al señor Wong Ho-wing. La Corte Interamericana dice que el Estado peruano, frente a la demora del Poder Ejecutivo de decidir definitivamente en el proceso de extradición, decida definitivamente en aplicación de su normativa interna sobre este caso concreto. Y el párrafo 204 dice lo siguiente: la Corte considera que corresponde al Estado resolver, conforme a su legislación interna, la manera de proceder frente a la solicitud de extradición del señor Wong Ho-wing, teniendo en cuenta que actualmente no existiría un riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal en caso de ser extraditado. Pero al mismo tiempo existe una decisión del Tribunal Constitucional que prima facie resultaría inmodificable y que en principio vincularía al Poder Ejecutivo. La normativa que tiene que aplicar el Poder Ejecutivo, que tuvo que aplicar el Poder Ejecutivo en este caso concreto para decidir definitivamente sobre la extradición, está en la Constitución, está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está en el propio Código Procesal Constitucional, está en la jurisprudencia de este alto Tribunal Constitucional, está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya ha declarado con anterioridad en 5 casos concretos la responsabilidad del Estado peruano por incumplimiento de decisiones jurisdiccionales en donde en proceso concretamente se ha estimado procedente la demanda. Por último, en relación con la alegada conducta obstruccionista de esta defensa, señor presidente, también es necesario recordar a la parte demandada que la Corte Interamericana, en su sentencia de junio del año 2015, en el caso Wong Ho-wing, señaló lo siguiente: la Corte observa que el proceso de extradición ha durado más de 6 años y medio y que durante este lapso el señor Wong Ho-wing ha estado privado de su libertad. 5 años y medio en un centro de detención y 1 año bajo arresto domiciliario. Hoy tiene más de 7 años y medio. Asimismo, debe mencionarse la situación de incertidumbre en la que se ha mantenido a la presunta víctima en cuanto a su posible extradición a China. Aún así, a lo largo del procedimiento de extradición, el Estado, en cabeza del Poder Ejecutivo, ha otorgado poca o nula atención a la afectación que la demora de la decisión definitiva ocasionaba al señor Wong Ho-wing y que no previó la posibilidad de moderar el impacto de la duración del proceso en sus derechos individuales, sino hasta el 10 de marzo de 2014, cuando le otorgó el arresto domiciliario. Al respecto, es necesario destacar que los procesos en los cuales una persona se encuentra detenida de manera cautelar se deben de llevar a cabo con la mayor celeridad posible. No obstante, la Corte no encuentra que se haya dado esta consideración en la tramitación del presente proceso de extradición. El obstruccionismo, la demora indebida, es por parte del Poder Ejecutivo y no por parte de esta parte defensora. Para terminar con mis alegatos, señor presidente, señores magistrados, es el caso también señalar, así como ha citado el procurador del Ministerio de Justicia, que precisamente el perito García Toma señaló que frente a la decisión final del Poder Ejecutivo en la Resolución Suprema 179, cabe el derecho del señor Wong Ho-wing, mediante su defensa técnica, de interponer los recursos internos que ellos consideren pertinentes para cuestionar esa decisión política porque consideramos que nos agravia. Es el mandato de la Corte Interamericana. Está en el párrafo 205 de la sentencia de la Corte Interamericana. Queda claro que el señor procurador no conoce la sentencia de la Corte Interamericana y en relación con la conducta obstruccionista de esta parte alegada por el señor procurador del Ministerio de Justicia, es el caso señalar que precisamente los argumentos del señor procurador han sido tomados por la jueza del 7º Juzgado del Callao y confirmada por la sala que es competente para conocer en vía de apelación de las resoluciones de este Juzgado del Callao. El hecho es que califican como conducta procesal peligrosa del señor Wong Ho-wing el solo hecho de defenderse, de interponer recursos, y los únicos recursos que se han interpuesto no han sido nulidades, son procesos constitucionales, precisamente cuestionando la actuación del Poder Ejecutivo.
El señor Wong Ho-win, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados, lleva más de 7 años privado de su libertad. Obviamente, a todas luces, es una detención largamente arbitraria y expuestas, solicito, señor presidente, una vez más, se declare fundada la demanda, anulando la resolución suprema 179 del año 2015 expedida por el Ministerio de Justicia, ordene al Poder Ejecutivo cumpla la sentencia de este Tribunal Constitucional del año 2011, denegando la extradición del señor Wong Ho-win y ordenando la inmediata libertad del beneficiario. Muchas gracias, señor presidente, esa parte ha culminado. Señor abogado de la otra parte, ¿va a ser derecho de dúplica? ¿Sí? Brevemente. Sí, en forma muy concreta. 6 habeas corpus interpuestos por el ciudadano extraditable chino. Este es el 7º que llevaron, inclusive en la actualidad, el 7º juzgado del penal del Callao, que conoce la extradición, ha suspendido los efectos de la resolución suprema que ya disponía la extradición, porque tiene que agotarse los recursos internos que el ciudadano chino viene interponiendo. ¿Cuántos, señores jueces constitucionales? Van 6, este es el 7º, y llegaremos a 10 años. Es interés del Estado peruano que se logre la extradición. Hay un requerimiento, la Corte Suprema ya hizo el filtro, se cumple con todos los presupuestos. No es que el Estado se niegue la extradición. ¿Dónde está la demora de parte del Estado? El Estado ha venido actuando con celeridad, pero sí respetuoso de los derechos fundamentales. La sentencia de la Corte Interamericana, con toda seguridad, ¿no?, que la hemos revisado con integridad y que seguro este colegiado debe tenerlo presente, deja sin efecto inclusive las 7 medidas cautelares y las 7 medidas provisionales, porque el ciudadano chino ha recurrido, antes de que se agote la vía interna, ha recurrido a la Comisión Interamericana, después ha recurrido a la Corte Interamericana. Son 7 medidas anualmente, medidas provisorias, medidas cautelares, medidas provisorias, medidas cautelares. Ya se agotaron los recursos. Un recurso más de este tipo para alargar y después decir que está indebidamente detenido. El Estado chino requiere, es una extradición pasiva, es un procedimiento, no tenemos que darle mayores trámites a este tema cuando ya la Corte ha resuelto de manera definitiva. La Corte, ¿qué ha dicho? No hay violación de derechos humanos, ya lo ha dicho la Corte. ¿Dónde está la violación? Lo demás son meras alegaciones, son articulaciones para no lograr la extradición del juzgamiento internacional de este señor ciudadano chino que está siendo perseguido por la justicia china. Muchísimas gracias. Muy bien.